Bienvenidos a una entrega más de Diálogos con Chacra, este programa histórico, tradicional de Chacra Televisión, donde, bueno, vamos hablando en un ambiente más distendido con los invitados, los protagonistas del campo argentino. Y en este caso, porque uno va viendo, lo decía con el invitado que vamos a presentar ahora, fuera de cámara, que el campo en sí, los protagonistas, hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha formación, y esa formación también es compleja, que después se traduce en los alimentos, en los cultivos, en el rendimiento, en un montón de cuestiones científicas y tecnológicas que avanzan en forma agigantada. Vamos a hablar de la industria de los bioinsumos, por ejemplo. ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida, con su vida? ¿Cómo lo bajamos a tierra para que en nuestra vida cotidiana podamos entenderlo? En fin, justamente el invitado de hoy dice que el suelo es el techo en el que estamos parados sobre, y abajo hay otro mundo, ¿no? Bueno, ahora lo va a explicar un poquito mejor con sus palabras y su conocimiento. Por supuesto, estamos hablando de Juan Pablo Brixta, que es el presidente de Agro Advanced Technology, justamente una empresa que está allí en la zona de Pilar, y con él vamos a hablar porque lo presentan de distintas maneras a Juan Pablo, ¿no? Un hombre joven, desarrollador de tecnologías para el agro. Miren, desarrollador de tecnologías para el agro, una Argentina y una región que produce alimentos para el mundo. Juan Pablo, gracias por estar. No, gracias por la invitación, Rolando. Muchas gracias. Esto que hemos dicho, ¿cómo lo hacemos o cómo lo tratamos de presentar en un programa de televisión, ¿no? Para el gran público, bueno, hoy con las redes, los reels, en fin. ¿Por dónde empezamos para explicarle a la gente todo lo que vamos a hablar y que está en el ADN de la Argentina, que son los alimentos, que son los cultivos, que es la ganadería, bueno, y todo lo que el mundo necesita, ¿no? No, por supuesto, bueno, es una frase muy hecha que Argentina es el granero del mundo, ¿no? Hoy se habla de la vaca viva, se hablan de distintos conceptos que involucra la producción argentina, ¿no? Y los bioinsumos son parte de eso, ¿no? De estas tecnologías que requerimos para mejorar la productividad, ser más eficientes y tener productos de mayor calidad. Y de eso se trata. Bien, industria de bioinsumos, ¿cómo está la Argentina y cómo está el mundo en esto? Bueno, si lo comparamos a tasas chinas, crecen más que tasas chinas a nivel global, del 15 al 20%, está creciendo la industria anualmente. Argentina viene creciendo en todo sentido en lo que respecta a bioinsumos. Definamos bioinsumos. Bioinsumos son microorganismos o derivados de estos que pueden contribuir a promover el crecimiento de las plantas, a darles nutrientes, o, por otro lado, controlar plagas o patógenos. Mejorar los suelos también. Por supuesto, mejorar los suelos también como son las enmiendas. Y esa industria está creciendo porque hay una mayor avidez por parte del productor, por el consumidor. Hay ciertas moléculas que empiezan a tener ciertas restricciones. Entonces empiezan a aparecer otras nuevas alternativas. Y como digo yo, las grandes empiezan a ponerla verde. Es decir, todos ya están interiorizados en qué es un bioinsumo, todos han utilizado algún bioinsumo y cada vez la industria empieza a entender más ese mundo que está bajo nuestros pies, como vos bien decías, y eso hace de que podamos tener productos mucho más efectivos y eficientes. Bueno, nada más ni nada menos, ¿no? En un mundo también que está necesitando, bueno, en definitiva es la salud del ser humano, ¿no? Porque vos y yo podemos dejar de hacer cualquier cosa menos dejar de alimentarnos, por supuesto. ¿Y de dónde vienen los alimentos? Eso es lo que hay que explicarle un poco al gran público. Contame el tema de desarrollador de tecnología para el agro. Debe ser impresionante, tenés 45 años y estar en un país que es, el presente y el futuro para esos alimentos. La verdad que es un desafío enorme, ¿no? Es un desafío enorme, es muy gratificante cuando vos yo tengo una trilogía que es de la idea al proyecto, del proyecto al producto, y tengo ya más de 20 registros de diversos productos aprobados. Y, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en desarrollar un biocontrolador para Dalbulus maidis, ¿sí? Registrado en el 2018. Es un hongo que puede atacar insectos, ¿sí? Desarrollamos el primer cebo biológico para hormigas en toda Latinoamérica, hoy registrado en Argentina, en Paraguay, en proceso en Uruguay y Brasil. Desarrollamos un fijador libre de nitrógeno endófito, o sea que actúa dentro de la planta y tiene capacidades muy interesantes de captar nitrógeno del aire y dárselo a la planta, teniendo resultados formidables a la hora de comparar con
la agricultura, la fertilización tradicional. Con esto no vengo a decir es uno u otro, ¿sí? Sino que es una... Sí, es un complemento de tecnologías, porque si nosotros queremos resguardar ciertas moléculas que existen hoy, que utilizamos y son muy eficientes, para minimizar el impacto de resistencias o tolerancias por parte de las plagas o patógenos, es conveniente mezclar tecnologías y hacer un manejo integrado. Es decir, utilizar los biológicos como preventivos y utilizar el químico cuando realmente lo necesito. Y eso va a hacer de que las tecnologías perduren en el tiempo, que tengamos menos residuos a la hora de exportar y que nuestro cliente en el exterior mida cada vez más finito esos residuos de ese principio activo, ¿sí? Entonces, creo que hay que empezar a complementar y no decir es uno u otro. Bien, ¿y cómo es ese desarrollo, no? Porque vos nombraste, no sé, 20 productos, ¿no? Que han descubierto. ¿Cómo es el trabajo en el laboratorio, no? Yo te imagino a vos allí trabajando concentrado. ¿Y por dónde vas o cómo vas buscando? ¿Qué se necesita? ¿Conocimiento, curiosidad, ganas de investigar? Bueno, fundamentalmente curiosidad, tener un objetivo claro, es decir, creo que es importante. A mí siempre me gustó donde hay un problema buscar una solución. Entonces creo que eso también te da avidez para empezar a explorar y investigar y tener un equipo, ¿no? O sea, yo no estoy solo, tengo un equipo, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, donde afianzamos conocimiento. Y algo que me ha pasado cuando yo he estado haciendo ciencia en la Facultad de Agronomía es que está el especialista de las aristas de la tuerca, está el especialista de la tuerca, está el especialista del bulón, pero nadie le da el torque, ¿sí? Entonces me parece... ¿El torque qué sería, perdón? El torque es unir esas piezas y darle la fuerza suficiente, ¿sí? Para unir y tener algo uniforme, es decir, una unidad, ¿sí? Al ser especialistas cada uno de su área, propio de la ciencia, en general en Argentina y en el mundo, hace que perdamos visión del bosque. Y la agronomía, o los sistemas biológicos productivos, son sistemas. Entonces requerimos de muchas experiencias y conocimientos de terceros para poder funcionar y llevar adelante. Y es un proceso a veces frustrante, otras veces realmente muy interesante por los objetivos, y cuando vos ves los resultados, o que nos pasa a nosotros en redes, que nos pasan imágenes y fotos de la sensación que le genera al productor cuando utiliza algo tan intangible como un microorganismo que le genera una respuesta potencial a su cultivo mucho más grande de la que vio en su vida, es muy reconfortante, realmente. Qué impresionante. Mientras te escuchaba pensaba en aquel que elaboró el vino, ¿no? Es lo mismo. Cuando ve que lo toma y claro, es agradable. Claro, esa sensación del reconocimiento a través de tu esfuerzo, de tu know-how, ¿sí? A través de un hecho concreto. En este caso, productividad, más eficiencia, de que tu cultivo ante situaciones de estrés, como vivimos las últimas 3 campañas, no esta, tengan respuesta, puedan cosechar y puedan honrar sus deudas, ¿sí? Eso es lo que ayuda también los bioinsumos. Por supuesto, falta mucho conocimiento, falta que el productor adopte y adquiera todas estas tecnologías masivamente, ¿sí? Y para eso hay que seguir aportando este tipo de experiencias, este tipo de diálogos, para hacer cada vez más interesante este mundo de los biológicos hacia el productor, y que el productor a su vez tenga más conocimiento de qué sí, qué no, ¿no? Y eso creo que también es importante. Lo que pasa es que creo que cuando eso se aplica en la cancha, ¿no? Ahí ves la diferencia, me parece que ahí se adopta automáticamente, ¿no? Sí, convengamos, no son productos de primera necesidad, con lo cual lleva un proceso extra, muchas veces, a la hora de ser utilizados. Pero cuando vos mostrás al productor, como vos bien decías, qué es lo que sucede, cómo lo puede medir, cómo lo tiene que aplicar, y toda esta escuela que hay que ir haciendo, porque es un mundo nuevo, y es un mundo que viene creciendo, y es un mundo que cada vez va a ser más exigido por parte
de nuestros clientes. Por un lado se dice que el productor argentino es uno de los mejores del mundo, otros dicen que es el mejor, otros dicen que no, otro que... ¿Cómo es eso? ¿O cuál es tu mirada sobre eso en cuanto al uso de la tecnología? Dicen, bueno, es una esponja en absorber tecnología. No, es verdad, el productor argentino, sin ninguna duda, es una esponja en absorber tecnología. Es curioso a la hora de adoptar tecnología y eso es un diferencial en la región, sin ninguna duda. Si lo comparamos al productor brasilero, el productor brasilero lo que tiene es una alta presión, lo mismo en Paraguay sucede, una alta presión en el caso de suelos mucho más pobres en algunas zonas que nosotros, o más presión tanto en plagas como patógenos, que nosotros no las tenemos realmente. Recién la primera epifitia, es decir, la primera invasión de un insecto como fue Dálvulus, la chicharrita del maíz, es lo que hizo abrir un poco los ojos y empezar a monitorear o hacer otro tipo de cosas que en otras partes de la región ya están más aceitadas por la necesidad, básicamente, ¿no? Bueno, yo leí hace poco unos títulos de diarios que decía el argentino que tomó un descubrimiento del 1800 y lo aplicó ahora para vencer a la chicharrita. Contame eso, amplíame esa información, a ver. Bueno, es que Beauveria bassiana fue descubierta por un abogado, Bassi, en Italia, donde, bueno, el hecho de observar, y había tiempo, observó que había un insecto con un cierto pubescencia blanquecina, y empezó a investigar y apareció este hongo que ataca insectos que se llama Beauveria bassiana en honor a Bassi, y eso fue en el 1830 más o menos. El primer producto registrado a base de Beauveria bassiana en la Argentina es de mi empresa, y por eso ese parangón, ¿no? Como nosotros ¿Cómo el primer producto registrado de tu empresa? A ver. Claro, el primer producto a base de Beauveria bassiana, de este hongo, sí, del 1830 sí, al 2018, ¿sí? El primero registrado con esta cepa fue de Agro Advanced Technology. Y a su vez fue el primero en exportarse a Paraguay desde Argentina, y lo habíamos aprobado para Dálvulus maidis, con lo cual, con la problemática que hubo a través de chicharrita, fue muy rápido en buscar otra alternativa a través de una normativa que sacó el SENASA para poder ser homologado para esta plaga, ¿no? Bueno, bien, muy bien. Bueno, Nahuel, después me dicen cuántos minutos llevamos. Nos pueden seguir por el canal de YouTube, Chakra TV, también suscribirse y activar la campanita para recibir la mejor información, ¿no?, de la plataforma Chakra TV. Seguimos charlando aquí con Juan Pablo Brixta. Juan Pablo, contame cómo fueron tus inicios. De chiquito, ¿cuál era la avidez que tenías o el interés? Porque casi siempre, ¿no?, cuando en las grandes profesiones uno de chiquito ya empieza, ¿no?, se empiezan a ver los primeros atisbos de lo que uno quiere para el futuro, ¿no? Sí, la verdad debo decir que pasé por un proceso. Al principio, cuando era muy chiquito, 4 o 5 años, tenía mi caja de herramientas y decía que iba a ser carpintero. Luego esa caja de herramientas que se transformó en la electrónica. Me llamaba mucho la atención la electrónica y decía que iba a ser ingeniero electrónico. De hecho, hay una nota de muy chico que yo decía que iba a ser ingeniero electrónico. Tipo Mastantuono, ¿no?, que decía chiquito, bueno, jugador del Real Madrid, que fue jugador de River, ¿no? Decía que iba a ser, no sé, influencer o otra cosa de chiquito y después... No, tenista, ahí está. Tenista. Entre otras cosas. Y bueno, y resulta que a los 10 años apareció un proyecto en el colegio y levantamos toda la mano porque había que buscar otras alternativas, ¿no? Y bueno, y levanté la mano y empecé a trabajar con lombrices. A los 11 años fui a hacer un curso en la Facultad de Agronomía con Emilio Mirabelli. Era el Benjamín de Ingenieros, segundo curso de lombricultura de la Argentina. Y a los 12 años tenía mi marca. Y ahí me inicié, digamos, empecé a hacer algo que no existía en esa época, ser emprendedor. Tenía mi marca, mis productos, comercializaba en los viveros de la vuelta, digamos, de mi casa. Y luego eso fue creciendo, empecé la facultad, empecé a hacer investigación en bioremediación con lombrices, fui representante de la Red Latinoamericana de Investigación en Lombricultura, y ahí empecé a dar mis armas en lo que podría decirse la ciencia, ¿no? Empezar a tener ya un método y poder hacer esto de otra manera.
mi tesis de grado fue estandarización y tipificación de enmiendas orgánicas. Y eso me llevó a conocer a mi socio y a empezar a entender un poco más del mundo más pequeño, que es esto de la microbiología. Como te decía fuera del aire, en una cuchara, ¿sí? De suelo tenemos más vida que seres humanos arriba del planeta. Es inconmensurable todo lo que tenemos por hacer y en esta curiosidad de la ciencia me gustaría seguir descubriendo cosas. De hecho, tenemos dentro de nuestra plataforma de investigación algunas tecnologías muy interesantes para el futuro de los bioinsumos. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Lo que podamos hablar, por supuesto, ¿no? También de los desafíos. Me gustaría que le hables al productor, ¿no? Y me parece que también agregar esto en una Argentina donde, digo, desde la comunicación es tan importante, ¿no? Tan importante contribuir para mejorar la vida del otro, del país y que no haya tanta pobreza, porque hablamos, la verdad, de una Argentina con mucho potencial, pero decimos, a ver, ¿por qué hay tantos pobres, no? En fin, todos estos desafíos y que forman parte, bueno, de la política por un lado y también de la investigación. Hacemos una pausa, ¿no? Una pausa aquí en Diálogos con Chacra y ya seguimos aquí charlando con Juan Pablo Brixta. Bueno, y seguimos aquí en Diálogos con Chacra compartiendo este momento tan lindo, tan especial con Juan Pablo Brixta, que es el presidente de Agro Advanced Technology. Estamos hablando de la tecnología, de los avances científicos aplicados ¿a qué? A los alimentos, aplicado a esto que después el hombre consume. Y vamos a hablar de la campaña, de la presente campaña también, las buenas perspectivas que hay, pero también con luces y sombras, ¿no? Podríamos decir, Juan Pablo. Sí, claro, mira, ahí Tino de Rossi, que es un investigador importante de Córdoba, habla justamente de estas cuestiones, ¿no? Con Beto, su socio, de que, bueno, en el caso de maíz, puntualmente, es una buena campaña, no es una campaña negra como la fue en el 23 con respecto a Dalbulus maidis, no es una campaña blanca como fue la que pasó. Esta puede ser un gris. Lo que no tenemos muy claro es si es un gris claro o un gris oscuro, ¿no? Si bien hoy no hay presencia de la plaga, de Dalbulus, pueden darse algunas circunstancias en las cuales en algunas zonas podamos tener algún foco. Y eso es un tema a tener en cuenta. Por eso recomiendo al productor monitorear, no olvidarnos de lo que sucedió, porque es una plaga que nos interpela a todos, ¿no? En el sentido de que si no avisamos que tenemos el problema o no actuamos en consecuencia, podemos tener mayor problema no individual, sino grupal, ¿no? Estamos hablando de la chicharrita, ¿no? Correcto, de la chicharrita. Bien. Hablemos de la inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica en este caso en la investigación, el desarrollo, ¿no? En la parte alimentaria, los cultivos y demás, desde tu mirada? Bueno, la inteligencia artificial para mí es como la Internet de hace 20 años, ¿no? Que facilitó la llegada del conocimiento de una forma más fluida a cada uno de nosotros. En el caso de investigación, hoy se empieza a utilizar inteligencia artificial para lo que a nosotros de un screening, o sea, una selección de microorganismos o la búsqueda de determinados genes. Nosotros estamos trabajando en metagenómica, es decir, el estudio de ADN de cuestiones muy puntuales de microorganismos, a los efectos de mejorar o eficientizar cada uno de esos microorganismos que está buscando, ¿no? Es como un seleccionador de jugadores, por ponerlo en esos términos. Entonces, eso hace de que busquemos genes específicos que hacen de que podamos llevar adelante este microorganismo. Qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante. El tema de la genética, bueno, hemos visto lo que es la genética en la parte de la carne, ¿no? Y cómo se avanza en esto. Y la verdad que es infinito, podríamos decir, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, seguimos charlando entonces aquí en Diálogos con Chacra con Juan Pablo Brixta, su historia, lo que hablamos de los biológicos, los químicos y el desafío, ¿no? Para el mundo que necesita alimentos de esta Argentina. Y además estamos en un contexto político especial, un momento, un mes electoral también, eso va influyendo, pero me parece que eso no detiene todo el avance científico y los desafíos que, por ejemplo, vos decías que se plantean en tu empresa, ¿no?
No, por supuesto, Argentina tiene un capital humano de materia gris realmente muy interesante, muy importante, y lo que hay que aunar esfuerzos, hay que lograr consensos para que la ciencia argentina explote en el mundo. Nosotros no solo tenemos que exportar insumos, exportar materias primas, podemos exportar conocimiento. Dice Peter Drucker, es la era del conocimiento. Y hoy está claro que el que tenga conocimiento tiene una potencia. Bien, bien. Cuando, además, porque uno piensa a veces en todo lo que las startups, ¿no? Pensamos también en la participación de los jóvenes, ¿no? En áreas del campo con la tecnología. O sea, hay un lugar inmenso, ¿no? Que ojalá también las nuevas generaciones que yo creo que hablaron fuerte en la última elección también lo hagan o lo sigan haciendo en este campo de la tecnología, ¿no? Sí, sí, tienen una apertura mental en todo sentido. Yo creo que son jóvenes globales, ¿no? Entonces piensan globalizado. Yo quizá cuando empecé mi proyecto era acá, doméstico, Claro, ¿no? Ellos piensan global, son despojados, las empresas son un medio, no son mi todo, ¿no? Entonces están dispuestos a ceder capital, hay una nueva manera de hacer negocios en lo que respecta a startups, donde genera un dinamismo muy interesante. Por supuesto, en algunos casos, creo que hay algo de humo, ¿no? Que hay que empezar a limpiar y saber realmente qué de todo eso realmente sirve y funciona, ¿no? Porque sin ninguna duda, en el mundo hay capitales que están dispuestos a invertir, y Argentina tiene un gran potencial para esos capitales que están dispuestos a invertir. Otro tema que da vuelta siempre, ¿no? En las charlas, en las conversaciones, tiene que ver con la comunicación al gran público, a la gente. Me da la impresión que la gente en la Argentina, no quiero subestimar, ¿no? Pero generalizar tampoco, pero no sabe bien lo que es el campo, ¿no? Porque el campo, lo que decíamos recién, es el alimento, lo estamos viendo y que es noticia además, ¿no? Porque a veces es avasallado el campo desde lo político, bueno, hay rutas que no se han hecho, bueno, en fin, un montón de otras cosas que estamos viendo ahora con las inundaciones, y sin embargo, no hay una presencia fuerte, como decir, bueno, no con soberbia, pero sí, bueno, esto es bueno para la Argentina. Por supuesto. Yo creo que el campo no se ha sabido comunicar de la mejor manera correcta para que el ciudadano de pie, ahora que está de moda decir eso, todos somos ciudadanos de pie, entienda de que el campo es hoy lo que sostiene la Argentina. Probablemente un par de años con estos nuevos desarrollos energéticos y demás, no sea, digamos, paralelo a otras industrias, lo cual consolida el modelo agrícola y por otro lado contribuye a que no se le ponga tanta presión al campo como la que tiene hoy. Yo creo que si al campo le dieran más herramientas y promociones desde el punto de vista de incentivos estratégicos, es decir, hoy entiendo que el modelo argentino es trigo, maíz y soja, pero cuando uno analiza otros modelos como el de las leguminosas o la alfalfa, tenemos grandes posibilidades de exportación, tenemos grandes posibilidades de ser mucho más, poner los huevos en distintas canastas. Y eso nos va a hacer mucho más sustentables y sostenibles en el tiempo, ¿no? Bueno, esto lo vemos con incluso cultivos nuevos, la carinata, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Para el combustible y demás. O sea que, y además también tomar conciencia de algo que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Y que el hombre, bueno, tiene que trabajarlo, pero que nos ha dado en forma innata, desde el clima, los suelos, los lugares geográficos, ¿no? Sí, sí, y los argentinos también, porque tenemos esta capacidad, digamos, recalcitrante de caernos y volvernos a poner de pie y llevar adelante el agro, que es una empresa a cielo abierto, con un montón de, yo le digo que es la ciencia de los depende, ¿no? Dependemos del agua, dependemos del sol, dependemos de los políticos, dependemos de muchos factores que hacen a que el agro argentino pueda ser reconocido en el mundo, y por supuesto que podemos ser mejores. Siempre podemos ser mejores. Y para eso requerimos tener mejores tecnologías, requerimos tener más herramientas que nos permitan seguir creciendo. No tenemos techo todavía que digamos, acá estamos.
Creo que hay mucho por dar y la tecnología, desde la revolución verde a hoy la revolución biotecnológica, ha demostrado eso, ¿no? Cuando te levantás cada mañana, o cuando, ya la última pregunta, ¿no? Cuando vas a tu empresa y la investigación y demás, ¿en qué pensás? A ver, cómo decir, qué puedo descubrir en equipo, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Bueno, nosotros estamos trabajando en algunas líneas donde vemos que hay mucho potencial, básicamente porque hoy no se le ha encontrado una solución y tenemos algunos desafíos dentro de la empresa, por ejemplo, en el sector frutícola o en algunos insectos que hoy son un problema y no se les ha encontrado la vuelta, y donde entendemos que va a venir una restricción del uso de esas moléculas que hoy se utilizan, en buscar alternativas. Y en eso estamos trabajando fuertemente, porque creemos que la tecnología está avanzando de una manera muy acelerada, ¿no? José Gové, él plantea de que 100 millones de personas para tener un televisor a color se tardaron 35 años, y para que la misma cantidad de gente tenga GPT se tardaron 2 minutos. Y es solo un poco de lo rápido que va la tecnología y lo rápido que uno como empresa y con nuestro equipo de investigación debemos actuar. Por supuesto, desde el punto de vista de que los productos funcionen y que tengan esa eficacia que estamos buscando, pero es una mejora constante. Creo que nos encontramos en un mundo en el cual hoy la inmediatez es de todos los días y la ciencia requiere sus tiempos. Y bueno, ahí estamos trabajando. Bueno, Juan Pablo, gracias por estar aquí. Esperemos que siga siendo noticia, ¿no? Aquel hombre que descubrió tal cosa para aporte para el campo argentino. Así que muchas gracias. No, a vos por la entrevista. Bueno, Juan Pablo Brixta, presidente de Agro Advanced Technology, aquí en Diálogos con Chacra. Y por supuesto, si quiere seguirnos a través del canal de YouTube, Chacra TV también, suscribirse y activar la campanita para recibir lo mejor de esta entrevista y tantas otras, ¿no? En la programación de Chacra TV. Así que, bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.